Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. En esta ocasión queremos trabajar sobre un dataset para predicción de otorgamiento de una tarjeta de crédito. Vamos a tratar de dejarlo de tal manera que la función objetivo, otorgamiento de una tarjeta de crédito, esté en función de solo dos atributos o analizar solo dos atributos de un conjunto de predictores mayores para para mostrar separabilidad lineal de los datos. Y dado que haya separabilidad lineal, utilizar el perceptrón con un número suficiente, bueno, el perceptrón solito, para entrenar ese modelo y ver cuál es su desempeño. Entonces aquí vamos a, entonces para ese dataset de predicción de otorgamiento de una tarjeta de crédito, bajamos y él nos había hablado de que hemos trabajado sobre la separabilidad lineal respecto a los predictores. Y entonces le hemos hecho ya dos cambios y creo que ya vamos a hacer de pronto esta vez con este video otro. Entonces aquí la corrección propuesta es que definamos una regla determinista y linealmente separable. Es una regla es que los ingresos sean mayores a 5 millones, la edad sea mayor a 30 y el nivel de endeudamiento sea menor a 0.5 y que si esta suma de estos booleanos mayor o igual a 2, entonces le otorguen la tarjeta, que sea un 1 para otorgar la tarjeta, así lo simbolizamos. Y en caso contrario, el otorgar tarjeta sea devuelva un 0. Entonces así muestra como que el otorgar tarjeta es una función lineal de los atributos ingresos, edad y nivel de endeudamiento. Entonces aquí vamos a ver el dataset corregido para que queda con este cambio. Entonces aquí quitamos ya toda esta parte de limitadores y aquí ya nos queda de que importó NumPy y pandas, estableció una semilla aleatoria y vamos a generar solo 20 datos de muestra, 20 instancias, 20 clientes. Y con Randin generamos edad entre 18 y 70. Y con Randin generamos ingresos mensuales entre 1.423.000 y 10 millones de pesos. Y en el historial crediticio generamos con Choice entre excelente y regular con probabilidad de 0.7 para excelente y probabilidad de 0.3 para regular. Y nivel de endeudamiento lo hacemos con round actuando en np.uniform con la distribución uniforme en 0.1 y n samples, es decir, nos va a generar 20 datos que distribuyen uniforme para nivel de endeudamiento redondeados a dos cifras decimales. Aquí la vamos a poner entonces lo que hace esta línea, entonces que nos genera una muestra de aquí de decimales en 0.1, en 0.1, en el intervalo 0.1, que distribuye uniforme, Bueno, y ya aquí y antigüedad laboral, pues Randin, antigüedad laboral entre 0 y 30 años, y para un tamaño de n samples, y el estado civil con random.choice con la lista soltero, casado y divorciado, y un tamaño n samples
y probabilidades de 0.5 para soltero y 0.4 para casado y 0.1 para divorciado. Y las condiciones de separabilidad lineal, entonces creamos unas condiciones como una tupla en la que esa tupla es una suma de booleanos, ingresos mensuales mayor a 5 millones, hasta int, bueno, en realidad se vuelve un vector de enteros, 0, 1, entonces si, quién tiene ingresos mayores a 5 millones y quién no. Y el de edad también nos genera también entonces una columna de ceros y unos, indicando con 1 quién tiene una edad mayor a 30 años y quién no. Y quién tiene un nivel de endeudamiento menor a 0.5. También nos lo va a convertir a enteros. Bueno, aquí lo pone as type entero, pero si esos son decimales, bueno, quien tiene un nivel de endeudamiento menor a 0.5, me genera el booleano y luego el booleano lo convertimos a int para que con verdadero se vuelva un 1 y nos indique que con 1, quien tiene un nivel de endeudamiento menor al 50%. Y ya para la aprobación, se le aprueba al que tenga, cuando tenga que esas condiciones suman, son mayores o iguales a 1, perdón, mayores o iguales a 2, para decir si cumple 2 de 3 condiciones. Y entonces ya genera el data frame y aquí ya nos lo muestra los datos. Los data frame con la función data frame, creándolo a partir de un diccionario. Y indexamos desde 1 y mostramos los primeros 20. Entonces, si nos genera el dataset, aquí nos genera entonces ese dataset artificial. Pero entonces aquí cuando en la explicación nos muestra que eliminó el término aleatorio binomial, antes lo habíamos generado con la distribución binomial, que eso hacía que los datos, la variable objetivo no fuera función linealmente separable, o que los datos quedaran linealmente separables en cuanto a la variable objetivo. También sustituyó la regla de probabilística por una determinística. Entonces, la regla antes era probabilística, ahora es una determinística, es simplemente suma de condiciones. Y aseguró que el criterio dependa de comparaciones lineales simples. Eso ha sido como los cambios que ha hecho. Y otro es que garantiza que cualquier par de predictores relevantes, edad versus ingresos o edad versus nivel de endeudamiento, sean separables linealmente. Veamos a ver si efectivamente sí quedó así. Entonces, aquí nos tiene el gráfico de eso. Aquí nos generó el código de visualización. Lo pegamos entonces acá. Y aquí lo pegamos. Bueno, por acá nos trajo que listo todo el comentario, que ya con la visualización, entonces acá nos generó este código para visualización. Copiamos este, lo ponemos acá, lo corremos y fijémonos que, bueno, generó los datos otra vez y agregó la visualización. Pero él entendió que la separación lineal, la vio que en cuanto al umbral de ingresos, encontró una separabilidad lineal, una línea recta horizontal en cuanto al umbral de ingresos. Pues quienes tenían ingresos mayores a 0.5 y quienes los tenían menores. Y en cuanto al umbral de edad, quienes tienen mayor a 30 años y quienes tienen menos. Entonces así, la variable objetivo quedó entonces en verde para el recuadro superior derecho, para la clase positiva, y lo que queda por debajo de las líneas horizontal y vertical punteadas quedó la clase negativa, con algunas fallas en el modelo, algunas fallitas. Entonces no quedó una separabilidad lineal pura. En realidad no existe la línea recta que separe una clase de la otra.
y queríamos era que efectivamente eso pasara. Sobre todo uno espera que si la edad para las personas mayores, o sea, edades altas, e ingresos mensuales altos, se le otorga el crédito. Entonces, como que uno quisiera que entonces la clase positiva quedara en la parte superior derecha, como aquí se ve, pero la clase negativa quedara en la parte inferior izquierda. Edades bajas, ingresos menores. Pero quedaron algunos por acá que dañan la separabilidad lineal. Que dañan esa separabilidad lineal. Y él nos comenta de que ahora la variable objetivo, otorgar tarjeta, es linealmente separable respecto a cualquier par de atributos predictivos principales, porque la etiqueta se asigna con reglas determinísticas basadas en la edad mayor a 30, ingresos mensuales mayor a 5 millones y nivel de endeudamiento menor a 0.5. En el gráfico puedes ver cómo se logra la separación lineal entre edad y ingresos mensuales mediante las líneas de umbral. Pero esas líneas de umbral, separación lineal, pero que nosotros entendemos separación lineal es encontrar efectivamente una función lineal que separe los datos. Y aquí no hay una función lineal, sino dos líneas rectas que separan, que unidas separan los datos. Entonces, vamos a pedir que efectivamente nos corrija control C, y le va a decir, no, corrígeme el siguiente código de Python para obtener separabilidad lineal de los datos entendiendo separabilidad lineal como la existencia de una recta, no una unión de rectas, que separe a la clase positiva de la clase negativa. Déjame solo dos atributos predictores para facilitar la creación del dataset linealmente separable. Pues ahora sí vamos a que lo entienda ese sentido, y aquí le damos entonces el código, le entregamos para que él no lo genere, y ahora sí esperamos tener un mejor. Aquí no lo generó como para obtener un dataset linealmente separable con una recta en el plano, edad versus ingresos mensuales. Necesitamos que la frontera de decisión pueda escribirse como A veces edad más beta veces ingresos mensuales más C, el término de sesgo. Una recta que separa a los datos en los que están por encima la clase positiva y los que están por debajo la clase negativa. Entonces, vamos a ver si aquí ya no lo logramos. Vamos a ver si aquí coge todo. Vamos a ver si ahora sí. Y entonces, aquí le vamos a quitar
Aquí ya vamos a poner entonces código corregido y pegamos este nuevo, y aquí ya despegamos este, aquí con la creación y todo, y lo corremos para ver si ahora sí obtenemos el que queremos, y ahí sí poderle aplicar Perceptron, porque Perceptron es bueno y converge teóricamente cuando hay separabilidad lineal. Entonces ahí sí es aplicable el perceptrón, como esta red neuronal básica o una neurona básica para, para clasificación. Entonces le estamos poniendo un problema en el que solamente se necesita una neurona, y vea qué belleza. Ahora sí, nos quedó excelente, mostrándonos que sí existe una recta que separa a uno del otro, y entonces queda la clase positiva por encima y una clase negativa por debajo. Ya por encima nos muestra que para edades, para ingresos y edades aproximadas, por ejemplo, hay veces que puede tener una edad muy grande. Bueno, aquí para esta edad de 70, ingresos de 80, quedó en la clase negativa, porque en realidad estableció con frontera que la edad y el ingreso se conjuguen en cuanto a edad mayor a 70, y en cuanto a ingresos, bueno, para los que son muy viejos, que tengan ingresos muy, muy altos para pertenecer a la clase positiva. Y a los que están con edad muy baja, ingresos entonces para estar en la clase positiva, por debajo de 0.3 millones de pesos mensuales, porque aquí está en COPS. Pues así ya nos genera una separabilidad lineal, y ya entonces en el siguiente video vamos a hacer, gracias a este dataset así construido, la implementación de un perceptrón para encontrar el clasificador, para entrenar el clasificador. Él aquí, para graficar esa recta, miremos a ver, utilizo para graficar el umbral 120.000 más por edad más 1000. Aquí entonces generó esta recta, aquí le voy a poner como este guión bajo, y más 1.000.000. Esa fue la recta que él definió, y lo vamos a decir, bueno, entonces ahora y dame ahora, excelente, dame ahora por favor el código para implementar un perceptrón para entrenar con estos datos y evaluar su poder predictor. Entonces ahora sí que me dé ese, sea con Scalar o con otra, pero aquí nos dice que voy a utilizar el perceptrón clásico de Rosenblatt de 1958, y va a dividir en predictores y etiquetas. Aquí está haciendo todo el proceso y nos va a graficar, aquí nos genera toda la. Entonces en el próximo video ya mostramos totalmente y también queremos que se hagan prácticas de codificación que ayuden a la adquisición de habilidades de codificación también, además de la comprensión de los modelos los modelos predictivos en Python. Aquí ya quitamos y aquí ya tenemos esto, y ya quitamos el separador, implementación del perceptrón, quitamos el delimitador
Y ya así nos queda entonces una clase, un taller para implementación del perceptrón cuando es aplicable el perceptrón, que es para cuando hay separabilidad lineal, pero en el sentido de que exista una recta o hiperplano que separa una clase a la clase positiva de la clase negativa. Aquí ya corremos y nos mostrará que ya no está corriendo, se está tardando, y aquí ya nos dice que los reportes que nos dio. El Precision quedó en 56%, el Recall en 1, el F1 Score en 72 y Support en 113. Accuracy quedó en .56 y la matriz de confusión nos muestra que hubo 87 desaciertos. 87 desaciertos, pero ya en este dataset en el que la muestra es de un tamaño de 200. Entonces, este perceptrón todavía le falta bastante porque falló mucho en las predicciones, pero lo vamos a mejorar, dado que son separabilidad lineal, cambiándole a él parámetros al modelo, como el número de neuronas, para que efectivamente trabaje mejor. Perdón, el número de neuronas no, sino entre Max-Iter, tolerancia, random state y otros parámetros del perceptrón, porque según la teoría el perceptrón para separabilidad lineal trabaja muy bien, pero en este caso nos quedó faltando en predicción. Aquí nos muestra perceptrón de datos linealmente separables, frontera aprendida por el perceptrón, y mire que la frontera aprendida se ve muy bien. La frontera aprendida y la frontera real, que es en lila, y la aprendida, la aprendida es la azul, entonces se ve que la aprendida no es buena, la real es la lila, es la que sí, al perceptrón le quedó faltando mucho para hacer las cosas bien. Entonces vamos a mejorarlo ya en el siguiente video. Muchas gracias.